Nuestras promesas son leyes escritas. Hoy, ¿qué hacer con YPF? ¿Compro o vendo? Y nuestro plan de estudio aplicado a la acción YPF lo vamos a hacer a través del método Wyckoff, dividiendo el tema en 3 partes. Primero, una introducción. ¿Quién fue Richard Wyckoff? ¿De qué se trata el método? Segundo, principios fundamentales. ¿Cuáles son las 3 leyes fundamentales que rigen el método y cuáles son las posiciones primarias? Por último, aplicación de la teoría a la acción YPF. Richard Wyckoff fue una de las grandes figuras de la especulación bursátil de América en el siglo XX, contemporáneo de JP Morgan, Elliott y del mismísimo Charles Dow, que formaron parte de lo que muchos denominaron la edad de oro del análisis técnico. A los 15 años tomó un trabajo como corredor de bolsa, llegando a ser jefe a los 20 años. A partir de sus entrevistas con los grandes operadores de esa época, codificó las mejores prácticas a través de un método que lleva su nombre y básicamente consiste en identificar la acumulación y distribución de los grandes operadores y cómo tomar posiciones en esta fase. ¿De qué se trata todo esto? Él afirma que detrás del movimiento de los precios hay una intervención profesional del dinero que manipula al mercado, conocidos como acumulación y distribución, entendiendo la manipulación como una acción para captar oferta o demanda necesaria para producir una liberación del precio. Para que exista un mercado alcista, el profesional primero tiene que acumular órdenes de compra que generan la demanda y que provocan una liberación al alza de su precio. Luego, el precio realiza una pequeña pausa para reacumular, que es donde entra el público en general, el trader, para seguir comprando, para profundizar la tendencia alcista. Por el contrario, para que haya un mercado bajista, el profesional del dinero primero tiene que distribuir, es decir, soltar sus posiciones poco a poco para producir una baja en el precio. Posteriormente se da un proceso de redistribución en donde entran los traders para profundizar la tendencia bajista. Y con todo esto ya nos tiene que quedar claro qué rol jugamos vos y yo en el mercado. El mercado de activos financieros está regido por 3 leyes fundamentales: ley de oferta y demanda, ley de esfuerzo versus resultado y ley de causa y efecto, que ahora paso a detallarte. La ley de oferta y demanda dice que el precio de cualquier activo financiero es el resultado de la interacción entre aquellos que venden y compran ese activo. Cuando la demanda es mayor a la oferta, entonces el precio subirá, y cuando la oferta es mayor a la demanda, el precio bajará. Entonces el secreto será buscar un desequilibrio entre estas dos fuerzas. Pasemos ahora a la ley de esfuerzo y resultado. Todo esfuerzo tiene que tener un resultado en armonía con dicho esfuerzo, y el resultado lo vemos en el volumen, y significa que un aumento significativo del volumen nos está indicando que el dinero profesional está esforzándose para producir un movimiento, sea de continuación o de giro del precio. Y la armonía la obtendremos en tanto ese esfuerzo sea capaz de romper una zona significativa de soporte o resistencia. Tercera ley de causa y efecto. Wyckoff observó que todo movimiento del precio tiene un origen concreto que lo provoca, y esto significa que ningún movimiento del mercado es aleatorio, sino que es fruto de las maniobras provocadas por los profesionales en la fase de acumulación, y en la fase de distribución provocan la expansión de los precios a la suba y a la baja. Ley de esfuerzo versus resultado. El volumen representa la cantidad de actividad determinada que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, si el precio al aproximarse a este nivel con un marcado aumento de volumen no consigue superar esa zona, diremos entonces que hay poca armonía entre el esfuerzo, volumen, y el resultado, el precio. Por el contrario, si el precio al aproximarse a este nivel y con un aumento determinado de volumen, el precio consigue perforar esta zona, entonces diremos que hay armonía. Y además, cuando vemos que el precio hace un pullback con poco acompañamiento de volumen, estaremos viendo que no hay interés por llevar el precio hacia el alza nuevamente, por lo que el precio continúa a favor
de la ruptura. Antes de pasar a las posiciones primarias para finalizar el método de Wyckoff, ley de causa-efecto, primero que hacen los profesionales, acumulan papeles, juntan para aumentar su precio, entonces la causa es comprar y el efecto el aumento del precio, mientras que en la distribución primero reparten, distribuyen. ¿Para qué? Para hacer disminuir su cotización. Entonces la distribución será la causa y el mercado bajista sería el efecto. Pasemos por último a las posiciones primarias. Esto es como una serie de pasos que sintetizan la huella del profesional en el precio y nos ayudan a identificar importantes procesos de acumulación o distribución. Tenemos primero una posición primaria alcista. Las ventas siempre tienen una parada, por ejemplo en este punto. A causa de eso se produce una subida del precio, es decir que hubo aquí ausencia de oferta, entonces la demanda se posiciona por encima, lo que nos genera un automatic rally, determinando dos zonas importantes en este proceso de acumulación. Luego tenemos el spring, que es una prueba del compromiso bajista, pues el precio rompe por debajo de la zona de la parada, pero rápidamente es recogido por encima de ese nivel para luego tomar protagonismo el test del sprint, que es la validación del reingreso a la zona del rango, observando luego el salto del arroyo, que es el salto por encima del automatic rally, baja luego al arroyo, que es el pullback que valida la ruptura, y posteriormente un mercado alcista. Por el contrario, en el mercado bajista tendremos la parada, es decir, el freno de las compras. Posteriormente vemos el automatic rally, pues se terminó la demanda de esta subida, la oferta aumenta y el mercado cae, determinándome estas dos zonas importantes en el proceso de distribución. Cuando el precio rompe por encima de la zona de la parada, tendremos el uptrust, que es lo contrario del sprint y tiene el mismo efecto, pues necesito probar el compromiso alcista para poder liberar el precio a la baja, y cuando esto sucede correctamente, el precio reingresa a la zona del rango teniendo el test del uptrust, que es un pullback que valida el ingreso. Luego tenemos el deslizamiento del hielo, que es la ruptura por debajo del automatic rally. Luego el pullback a la zona del hielo, para terminar con un mercado bajista. Obviamente en YPF estamos en proceso de una posición primaria bajista en fase distribución, pero me gustaría que me envíes por email a companybus@gmail.com, donde detectás la parada, el automatic rally, test del uptrust y el deslizamiento del hielo, para luego cotejar los resultados enviados con la publicación de mi próximo video. Es dable aclarar que nuestras recomendaciones surgen de un profundo estudio fundamental y técnico que puede no darse inmediatamente, pero que estamos seguros los resultados serán positivos. Por eso las cosas a tener en cuenta al operar son: establecer un horizonte de inversión con base en una estrategia que incluya establecimiento de stop loss y gain para realizar ganancias y pérdidas cuando lo planeado no se concreta en la realidad. La estrategia recomendada es invertir capital que no influya en tu humor y entrar en etapas. Si baja, seguir comprando, y si sube y dicha ganancia coincide con lo que vos querés o pretendés ganar, vendé. Y por último, lo que pase un determinado día no debe ser parámetro para medir la inversión en su conjunto. Si te quedó alguna duda, no te preocupes, suscribí la misma en comentarios, que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, dale like. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.